Muy buenas noches, amados, que el Señor les bendiga. Es una bendición el poder estar aquí en nuestro discipulado ministerial. Hoy lunes 20 de enero, ¿verdad? Qué glorioso, ya estamos casi por, ¿verdad? Más de la mitad del mes del año 2025. Es una bendición, definitivamente una bendición hermosa que el Señor nos permita estar aquí de nueva cuenta, el poder exponer la palabra. Esperamos que sea de bendición para cada uno de ustedes y todos los que se conectan por estos medios digitales. Siéntanse bienvenidos. Ahora sí que la iglesia o la casa del Señor, ¿verdad? La Iglesia de Cristo el Renuevo les da la cordial bienvenida. Para los que no me conocen, mi nombre es María García, soy la esposa del pastor David García, pero ahorita se va a presentar. Por los que apenas entraron a esta transmisión en vivo, quiero darles las gracias a cada uno de ellos por acompañarnos en esta transmisión. Amén. Les bendiga, mis amados. Buenas noches. Donde usted se encuentre, tal vez sean días, tardes, madrugada, no sabemos, pero donde usted se encuentre, Dios me lo bendiga y qué bueno que nos acompaña esta noche en nuestro discipulado ministerial. Quiero que ya estamos terminando ya el mes de enero. Qué rápido se va el tiempo. Rápido, siento como que volaron los días. Sí. Solamente voy a hacer una pequeña recopilación de lo que estamos hablando, porque es importante que usted vaya siguiendo la secuencia del tema que estamos hablando. Comenzamos hablando del evangelismo, ¿verdad? Y lo relacionamos en dos etapas. El evangelismo a la semejanza de Moisés, que es sacar al pueblo de Israel, que es traerlos del mundo a Cristo, y el evangelismo a la semejanza de a Josué, que es meterlos a la tierra prometida. Amén. Entonces hemos venido caminando con ese tema, y siempre el Señor nos va dando siempre cómo irlo incrementando más, porque tenemos que entender muchas cosas que nosotros ahora que estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Pero recuerde cómo vino el evangelio a nuestras vidas, cómo se nos presentó la palabra a nuestras vidas de una manera bien bonita, tal vez no estábamos tan preparados, pero gloria a Dios, porque ahora que estamos en Cristo las cosas nuevas son. Sí. Y claro que las pruebas siempre vienen cambiando de un modo a veces tan diferentes como al principio. La semana pasada platicamos un poquito con respecto a lo que era el amor al dinero. ¿Te recuerdas? Así es. Que era algo que uno nunca se lo espera. ¿Cómo es que nosotros ponemos en primer lugar el dinero? Y creo que tocamos un poquito un versículo que me gustó mucho, que era Mateo 6:31, ¿te recuerdas? Creo que aquí lo tengo. Por tanto, no os preocupéis por el qué va a pasar el día de mañana. Aquí lo tienes, mira, creo que lo tienes acá. No, aquí lo tienes, mira, como dice ahí, mira. Dice la palabra del Señor en Mateo 6:31, por tanto no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Exactamente. Entonces hemos agarrado una secuencia de temas ahorita, mi esposa y yo, su servidor, cosas que hacen caer al creyente y desviarlos de la fe. Entonces, una de las cosas que hacen caer al creyente es precisamente el amor al dinero. El que ame el que ame y que le ponga más énfasis, si es la palabra, al dinero. Y yo creo que yo mencioné un dicho que lo hemos escuchado de muchas formas y maneras, que el dinero en la cartera es una necesidad, pero en el corazón es una maldición. Porque cuando amamos el dinero más que a Dios, nos cambia toda la perspectiva de lo que es lo que nosotros tenemos que amar y poner en primer lugar siempre, que es Dios. Sí, porque definitivamente, ¿verdad? Sabemos que Dios nos quiere prosperar en todo, ¿verdad? Dice la palabra que seamos prosperados en todo, así como prospera nuestra alma. Si nuestra alma no es prosperada, las bendiciones que recibamos del Señor, pues puede que muchas veces nos hagan desviarnos, digo en el sentido de cuando no se tiene en primer lugar al Señor, ¿verdad? Sí. Porque la gente muchas veces cree que por sus propias fuerzas es que obtiene lo que obtiene, ¿verdad? Pero no,
todo proviene de nuestro Señor. Dice que las riquezas y la gloria provienen del Señor. Entonces, no puede haber una jactancia en nuestras vidas, que el hecho de que hagamos tesoros o riquezas aquí en la tierra, que sea por nuestras propias fuerzas o por nuestra buena capacidad, se podría decir. Bien, entonces vamos a comenzar con la segunda clase, porque la primera fue el amor al dinero. Ahora vamos con el siguiente complemento. Y la base que vamos a estar tocando está en primera de Juan 2:15. Sí. ¿Lo leo? Ajá, por favor. Dice en primera de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, mire, empecemos a ir dividiendo las cosas, porque tenemos que entender que el que ama al mundo, mire, lo que pasa, el amor del Padre no está en él. Entonces, lo primero que tenemos que entender, que no debemos de amar las cosas del mundo. Mira el versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, oiga, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Sino del mundo. Estas tres palabras, pasión de la carne, pasión de los ojos y la arrogancia, son complementos que nos separan de la voluntad de Dios, que nos hacen menguar en la fe, que nos hacen muchas veces caer de las cosas que nosotros tenemos que ponerle prioridad. Por ejemplo, cuando hablamos de lo que es la pasión, ¿qué entendemos por pasión? ¿Qué es lo que usted entiende por pasión? Es algo que es tan fuerte para uno, tal vez, que incluso lo hace debilitarse a uno en su creencia, tal vez. Quiero poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando Dios le habla a los padres de Sansón, Sansón ya era un hombre hecho y derecho, y resulta que cuando baja por primera vez al pueblo, encuentra a una filistea. Y fue tanto la pasión que tuvo este hombre hacia esa persona, que él inmediatamente fue a los padres a pedirle que la pidieran por mujer. Y el padre le dice, ¿acaso no hay aquí en este lugar, por ejemplo, valga lo que voy a decir, aquí en la iglesia, ¿acaso no hay una mujer que te parezca bien para ti? No, es que es ella. Y ella era una filistea, era alguien que estaba fuera de la voluntad del Señor. Entonces, imagínense cómo comienzan las pasiones. Por eso es que esta tarde vamos a platicar lo que es las pasiones. Póngale atención a esas tres pasiones. Vamos a empezar con la pasión de la carne. Y mire lo que dice 1 Juan 2:17. Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Número uno, todo lo que está en el mundo va a pasar, va a pasar, pero el que hace la voluntad ¿de quién? De Dios, va a permanecer. O sea, nosotros estamos aquí de paso, somos peregrinos y extranjeros. No es nuestro lugar para habitar. Estamos pasando, somos, vágala, ahora sí que lo que estamos viendo somos emigrantes. Estamos de paso. No podemos arraizarnos a las cosas de este mundo, porque las cosas de este mundo, hermanos, son serias. Ahorita vamos a estar tocando algunas cosas que nos van a abrir un poquito más el panorama para poder entender que nosotros no podemos tener pasión por las cosas terrenales. Son las cosas de la carne, Mire, por ejemplo, vamos a ver lo que es la definición del griego 1939. Y mire, deseos o pasiones. Yo le puse aquí el título para que usted sepa de qué estamos hablando. Ahí lo tiene usted en la pantalla. Y se menciona epidusmia. Epitsumia. Y mire, especialmente ¿por qué? Lo prohibido. La pasión se relaciona con lo prohibido, con aquellas cosas que te prohíben, como que te apasionan más. ¿Por qué me lo estás prohibiendo? Quiero experimentar qué se siente, qué es lo que puede pasar.
Y esto lo podemos ver en Génesis capítulo 3, donde la serpiente le habla directamente a Eva y le dice, con que Dios te dijo que del árbol del conocimiento del bien no comerás. Sí. La serpiente era tan astuta que le dijo los árboles, le mencionó plural, no singular. Y Eva le dijo singularmente del árbol. Entonces, ahí vemos cómo como que en ella surgió una pasión, una curiosidad por saber qué era comer ese árbol y qué se sentía al morder o al comer de ese fruto. Eso es algo que tenemos que analizar, porque yo también le puse aquí con colores otras cosas más que vamos a estar viendo. Mire, codiciar, mire, concupiscencia, desear, deseo, pasión. Wow, esto se pone más interesante. Ahora, cuando vamos a este verso que está, mire, mandamiento del Padre. Esto es un mandamiento del Padre que vamos a estar viendo. ¿Por qué? Porque relacionándolo con lo que es la pasión, acuérdese que es codicia. En la positiva que le mostraba a usted, mire lo que es codiciar, desear, codiciar, codiciar. Amén. Póngale atención a eso, porque el verso que le voy a presentar nos va a abrir un poquito más el panorama de lo que nosotros no debemos de codiciar, no debemos de desear, no debemos de apasionarnos. Amén. Amén. Mire, mandamiento del Padre. Yo sé que usted ha leído los mandamientos y los hemos visto y tal vez no le hemos puesto mucha atención a los mandamientos, pero es importante que les pongamos atención a los mandamientos. Y mire lo que dice uno de los mandamientos en Éxodo capítulo 20:17. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Oiga. No codiciarás su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Qué tremendo. Porque aquí vemos cuántas cosas no podemos codiciar. Número 1, la casa, la mujer, el siervo, mire, la sierva, el buey, el asno. 7 cosas, porque dice, ni nada que sea de tu prójimo. No podemos codiciar nada. Hermanos, a veces tal vez nos entra ese deseo por tener las cosas de nuestro vecino, de nuestro hermano. Dios nos da lo suficiente a cada uno de nosotros para tener lo que necesitamos. Cuando nosotros empezamos a poner más énfasis a una cosa que a Dios no le agrada, ya estamos comenzando a codiciar, ya empieza a formarse en nosotros la pasión de las cosas que a Dios no le gusta. Entonces, cuando viene la pasión, ¿qué es lo que viene? Que empezamos a apartarnos de la voluntad de Dios, a desear lo que no deberíamos de desear, a codiciar lo que no deberíamos de codiciar. Sí, amén. ¿Cuánta gente, hermano, codicia lo que otro tiene? No está contento con lo que tiene y mire, y se comienza a esforzar por querer tener lo que tal vez a él no le corresponde. Sí. Fíjate que un ejemplo así, ¿verdad? Que tal vez no fue dinero, pero a la misma vez pues va incluido ahí, ¿verdad? Pero porque Absalón codició el reinado de su padre, ¿verdad? Deseando, yo creo, ¿verdad? Estar en alto, ¿verdad? Yo creo que eso, su primer prójimo pues es el más cercano. Sí, sí. Porque aquí menciona que no codicies nada que sea de tu prójimo. Y pues su prójimo era su padre, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, una de las cosas que entendemos es de que podemos también, ¿verdad?, nosotros codiciar, por ejemplo, cuando alguien está por decirlo de alguna manera, en una situación más solvente que alguien tiene, Sí. está Económicamente hablando, entonces, o tenga una posición, hablando ya en el sentido de estudio, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Pero pues las personas que se han esforzado y que se lo han ganado a pulso, ¿verdad? Sí. Pero que no se jactan, ¿verdad? Esa es la situación, que cuando no hay esa jactancia en el corazón, pues el Señor sigue viendo que se le da incluso más. Y lo veo más en la situación de Salomón, que él no pidió riquezas.
Mas sin en cambio, ¿verdad? Dios lo enriqueció, dice la palabra, que fue uno de los reyes, ¿verdad? Más Sí, ricos. porque él no le pidió riqueza, le pidió, enséñame a guiar este pueblo. Exactamente. Te bajé tu Oh, tablet para que te veas, se te vea la cara también porque tapa toda la cara. oh. Por eso la bajé. Ok. Bien, entonces, mire, esto es lo que Dios nos manda con el mandamiento, porque acuérdese que son los deseos de la carne, es la pasión de la carne. Es la pasión de la carne. Pero cuando vamos al diccionario a buscar qué es en realidad la pasión, mire lo que yo le encontré. Yo sé que usted lo puede buscar en casita y qué bueno que usted está apuntando y tome ahí anotaciones por lo que es lo que estamos viendo, ¿verdad? Mire, Sí, dice, la codicia es la ambición desmedida y exaltada de dinero, bienes u otro tipo de riquezas. Por ejemplo, la codicia de los grandes empresarios ha provocado la destrucción del medio ambiente. imagínate. Francisco siempre actúa por codicia, como decís, ¿verdad? Es un ejemplo de lo Es que una- está. Ujú. Y debes cuidarte de las personas con tanta codicia. Imagínense, número uno. Ahora fíjate otro que dice aquí. Codicia es un qué vacío que lleva a alguien a querer acaparar más de lo que necesita. O sea, es tanta tu codicia que ya no te caben cosas y sigues acaparando más. O sea, tiene y quiere más. Quieres más, entre más tienes, más quieres, más quieres. Ese afán de acumular riquezas se traduce en diversas acciones que resultan contrarias a los preceptos de la moral y del comportamiento ético. Qué tremendo. Entonces, fíjese cómo hasta se vuelve inmoral lo que a veces hacemos. Nosotros podemos ver muchos ejemplos. Por ejemplo, cuando venimos a esta nación por primera vez, nosotros en nuestros países, no sé de qué nación usted sea, si usted es de aquí, qué bueno, si no es de aquí, me va a entender algunas cosas. Pero cuando venimos de otra nación a esta nación y vemos lo abundante que es esta nación, entramos y si no tenemos cuidado, vamos a entrar en este conflicto de codiciar las cosas y de afanarnos y de apasionarnos por las cosas que hay. Por ejemplo, en nuestros trabajos muchas veces, en nuestros países, muchas veces no había la oportunidad de trabajo que hay aquí. Entonces, se te abre esa oportunidad y ¿qué es lo primero que haces? Te apasionas tanto que a veces caemos en aquella palabra que se dice workahólico. O sea, workahólico es Sí. de trabajo, o ¿cómo se dice? Trabajólico, algo así. Sí, es workaholic. Workaholic. Bueno, en inglés sería esa palabra. Pero es alguien que se apasiona en su trabajo. Y mire, qué conflictos hay, porque a pesar de que tiene familia, es tanto su pasión en su trabajo que se olvida de su familia. Sí. Y cuando los hijos crecen, se desarrollan, uno de los resentimientos de la familia es precisamente eso. No pasaste tiempo conmigo. Siempre estuviste trabajando. Nunca jugaste conmigo. Entonces se vuelve un resentimiento en la familia. Y claro que él va a decir, bueno, es porque trabajé para que tuvieras tu casa, que tuvieras un techo, tu alimento. Y son cosas que son buenas, pero hay que poner el parámetro. Porque la ley del péndulo es no hasta acá, ni tampoco hasta allá, sino tener un balance en las cosas, un balance, que nos podamos mover en ese balance y tener tiempo para todo. Como dice Eclesiastés, tenemos que sacar tiempo para todo. Hay tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para comer, tiempo para... Usted sabe lo que dice Eclesiastés. Entonces, eso es importante que lo analicemos a la luz de la palabra. Que nosotros no podemos vivir de esa manera desordenada, si se puede decir así, porque ya somos hijos de Dios, ya tenemos un lugar que Dios fue a preparar para nosotros. Entonces, lo que está aquí, hermanos, todo lo que está aquí se va a quedar, todo. No nos vamos a llevar nada. Sí, me llamaba tanto la atención hace poco cuando pasaron los fuegos de California. Le contaba al pastor de que miraba como una persona lloraba y decía, me quedé
sin nada. Con la ropa que usted me ve, le decía a la reportera, con esa ropa me quedé. Y dice que tenía $30,000 bajo el colchón que se le quemaron. Y entonces dijo, nunca pensé que algo me hubiera pasado así, porque sabía que en el banco tenía la desconfianza que a lo mejor me robaban también mi dinero, y para mí se me hizo más fácil tenerlo bajo el colchón. Y nunca pensó que después de que regresara del trabajo, ya no iba a encontrar su casa. Estaba todo. ¿Sabes a qué me recuerda eso que estás mencionando? Aquel joven rico, sí, que llega y le dice, Señor, es interesante esto, porque fíjese cómo es que llega el joven rico y le dice, Señor, he aguardado todos tus mandamientos. Sí, qué tremendo. Y mire, qué impresionante, porque Dios lo discernió y dijo, es verdad, los has aguardado todos. Hermanos, nosotros, ¿cuántos mandamientos hemos aguardado? ¿Cuántos hemos respetado? ¿Cuántos hemos obedecido? Pues ese ejemplo que está en la Biblia dice, está en la palabra del Señor. ¿Y cuántos hemos olvidado, verdad? Y todavía más. Y dice que este hombre llegó y le dijo, Señor, todos tus mandamientos los he guardado. Y cuando Jesús lo ve, le dice, sí, pero te falta uno. Mire, hermanos, la codicia de la carne. Ay, Señor. La pasión de la carne. Te falta uno. Da todo lo que tienes y ven y sígueme. Dice la palabra literal que el hombre se sintió tan triste porque no podía deshacerse de las cosas. Porque eran muchos sus bienes. Exactamente, estamos parafraseando el versículo. Sí, pero imagínense, eran muchos sus bienes. O sea, estaba tan arraigado a la pasión de sus bienes que prefirió estar con sus bienes a tener la vida eterna que usted y yo tenemos. Muy diferente muy diferente al otro personaje que no me recuerdo si fue Saqueo, ¿no? El que dijo que tendría que devolver. Sí, Saqueo. Que le devolvió, ¿verdad? A quien yo le voy a regresar a aquel 3 veces. 3 veces. Muy Entonces diferente. se despojó de entendió sí, que porque pues, entendió. también había hecho mal, ¿verdad? Sí, entonces nosotros tenemos que ir analizando a la luz de la palabra qué es lo que a nosotros nos distancia de la voluntad de Dios, de hacer la voluntad de Dios. En el año del retorno, necesitamos nosotros retornar a los principios que fuimos y empezamos a crecer en esta vida en Cristo. Hay cosas que hemos dejado de hacer, hermanos. Hay cosas que hemos dejado a un ladito. No. ¿Sabe por qué las hemos dejado? Porque nos hemos apasionado, hemos codiciado cosas que sabemos que a Dios no le agradan. Por ejemplo, nos enfocamos, quiero poner el ejemplo del trabajo. Nos enfocamos tanto en el trabajo que nos confiamos tanto de él. Y cuando lo perdemos, ¿qué es lo que pasa? Comenzamos a buscar a Dios. ¿Por qué no buscarlo cuando tenemos las cosas? Cuando sabemos que todo lo tenemos por Él. ¿Por qué tenemos que esperar algo que nos suceda para poder decir, híjoles? O cuando tenemos salud, porque nos afanamos tanto en el trabajo, hasta 2 trabajos. Hemos conocido gente que hasta 2. Yo fui uno de ellos, ¿te recuerdas? 2 tiempos de trabajo. La otra vez alguien dijo 3 tiempos. Dije, no, yo 3 tiempos. ¿Qué tiempo tienen para dormir? ¿O qué tiempo tienen para leer la palabra? ¿Qué tiempo tienen para orar? Yo fui uno, no lo sé. ¿Te recuerdas que en mi trabajo, donde trabajaba, había 2 turnos de trabajo de 12 horas, de lunes a miércoles y de jueves a sábado? El único día que yo descansaba era el domingo. ¿Por qué? Porque me empecé a afanar en las cosas y quería, y en verdad uno quiere, porque uno mira esos cheques y dice, wow, vale la pena. Pero hermanos, hay un desgaste emocional, un desgaste físico, sobre todo el físico, porque uno está joven y aguanta esos turnos de 12 horas. Pero, exactamente, pero va a llegar el momento que ya tu cuerpo no va a dar para eso. Ya tu cuerpo se resiente, por ejemplo, o yo resiento cosas que antes yo hacía y que tal vez usted también las hacía y yo las está resintiendo. Por ejemplo, cuando yo trabajaba, a veces pasaba algunas horas de rodillas en el concreto. Y hoy en día a veces me duelen mis rodillas, pero entiendo porque según me han explicado que mi hueso agarró el frío del concreto. No sé si sea cierto,
No sé si eso pase, pero a veces en tiempo de frío me duelen mis rodillas. Otra cosa también, los talones, porque igual como estás en el piso, me lastimé algunas veces los talones, ¿cómo se llama? Los tobillos, perdón, los tobillos. Igual me pasa lo mismo con los tobillos. Aunque no haga nada, los siento muy frágiles y siento que si hago algún movimiento, me puedo torcer o se me pueden quebrar. Amén. Pero es por lo que le digo. Pero nosotros tenemos que enfocarnos en las cosas del reino, mis amados, en las cosas del reino, en lo que a Dios, mire, mientras nosotros busquemos el reino de Dios, dice la palabra, todas las cosas van a ser añadidas, todas las cosas. Y cuando hablamos de todo, es todo, mis amados. Es de no limitarte. Dios no se limita en las cosas. Lógicamente que Él te va a... Tal vez te va a decir, a ver, vamos a ver qué tan fiel eres conmigo. Por ejemplo, algo que hemos aprendido a la luz de la palabra es el diezmo y la ofrenda. Por eso nosotros damos una breve enseñanza de 5 minutos a los hermanos para que ellos enseñen por qué es la importancia de dar. Sabe que cuando usted se enseña a dar, hermanos, es una medicina para nosotros, para no codiciar. Un antídoto. Exactamente, es un antídoto en contra de la codicia, de que tú todo te quieras almacenarlo. Cuando tú le das a Dios, hermanos, Dios, número uno, pues Dios lo es todo y de Él todo es. Él no necesita prácticamente no necesita de nosotros. Lo que Él mira es tu corazón. Lo que Él está viendo es tu fidelidad. Lo que Él está viendo es tu obediencia. Se convierte en una, se tiene como una costumbre del reino porque se hace ya tan bonito, ¿no? Ya se hace tan real en nuestros corazones, ¿verdad? Que cada vez que nosotros vamos y ofrendamos, lo damos con ese agradecimiento al Señor, sabiendo que de Él provienen todas las cosas, ¿verdad? Y cuando lo entiende nuestro corazón, ya no nos pesa, no nos pesa, ni digo, no lo digo en el sentido de que nos pese cuando lo hemos hecho, pero no sé si a lo mejor hay personas que lo hagan y digan, nomás para tener tranquila su alma o su conciencia, ahí lo voy a dar. Pero no se trata de que tengamos tranquila la conciencia, sino más bien que Dios vea nuestro corazón, nuestro agradecimiento, sabiendo de que Él proviene todas las cosas y que Él es el proveedor de todo. Y como dice la palabra claramente, busca primero el reino, ¿verdad? Amén. Y uno de esos principios del reino es el dar para el Señor, ¿verdad? Amén. Vamos a entrar ahorita, vamos a seguir porque tenemos que ir caminando un poquito más. Hay un versículo que quiero que analicemos todos a la luz de la palabra. Déjeme terminar lo que le habíamos escrito aquí, como en donde me quedé, de la ética, ¿verdad? Sí. Ya que puede tener consecuencias negativas para otras personas o incluso para la sociedad en general. Entonces estamos hablando de lo que es la codicia. Entonces, mire, porque a veces, hasta incluso, a veces nosotros le echamos la culpa al diablo por todo lo que nos pasa. Andamos buscando un culpable y nosotros somos los culpables, nada que ver con él. Y mire lo que dice este versículo, Santiago 1:13. Sí dice la palabra del Señor, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Él mismo no tienta a nadie. Ahora fíjese cómo viene la etapa de la, ¿cómo le pondremos? De la concepción de lo que es la pasión. ¿Sí me explico? Para que me diga el embarazo de la pasión. Y mire lo que dice Santiago, lo tengo aquí. Aquí poquito a poquito, mire cómo dice, 14, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Por tu propia pasión, por tu propia forma de hacer las cosas, eres seducido. No tiene que ver aquí Dios, no tiene que ver aquí el diablo, uno mismo es. Uno mismo tiene ese problema. Dice más abajito. Después, cuando la pasión ha concebido, oiga, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Qué tremendo. Porque es cuando la gente ya no quiere saber nada de Dios, viene una muerte espiritual.
ya no quieren saber nada de Él. O sea, se agobian tanto, se presionan tanto con sus problemas, sus situaciones, que prefieren voltearse a buscar aquellas cosas, se enamoran más de la codicia, de la pasión, que abandonan a Dios. Y esto es para nosotros como creyentes, porque alguien que no cree en el Señor, que todavía no ha reconocido a Cristo, pues ¿en qué le puede afectar? Pero a usted y a mí sí, que conocemos al Señor, que fuimos bautizados y que fuimos lavados por su sangre, sí nos afecta, porque hay un compromiso. Hermanos, tal vez se oiga un poquito, ¿cómo explicaré? Comprometedor, pero mire, es que es así. Usted y yo tenemos un compromiso con Dios. Una vez que lo aceptamos, estamos aceptando el compromiso hacia Él, hacia hacerle fiel, a buscarle, amarle, a alabarle, adorarle. Y entonces, cuando nosotros comenzamos a menguar del Evangelio, es cuando astuciamente comienza la seducción hacia la pasión de las cosas que no nos deberíamos de enfocar. ¿Sí me explico? O sea, no, como que nos atrae las cosas que no debería. Y es cuando nosotros empezamos, mire, ahora sí que sutilmente el enemigo usa este tipo de situación para irnos apartando de las cosas que a Dios le agradan, que a nosotros nos van desagradando, nos van degradando. Esta es la palabra, nos va degradando. Entonces necesitamos volver, otra vez, de regreso a las sendas que empezamos. Párate en las sendas y pregunta por el camino. ¿Cuál es el camino al cual necesitas volver? Hermanos, ahí vuelvo a repetirle, por situaciones que nos han pasado o hemos tenido, o por alguna enfermedad o algo, hemos dejado la pasión hacia Dios, hemos dejado esos momentos tan íntimos que teníamos antes con Dios. ¿Te acuerdas cuando te encerrabas en tu cuarto a orar, a clamar por tu familia, o simplemente a tener tu intimidad con Dios? Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué ya no seguimos en la misma actitud de al principio? Claro que a veces tenemos altas y subidas, pero que siempre sean mejor las que nos mantengamos en un estándar de un nivel, hermanos, porque, Dios mío, como le dije el domingo a los hermanos, yo quisiera que cuando venga el Señor me encuentre de rodillas orando o hablando con Él, o no sé, o en Santa Cena, que fuera lo más bello, ¿no? Que nos agrada en Santa Cena, ¿verdad? Imagínese que usted esté ahí arrepintiéndose en ese momento, confesándole al Señor todas sus faltas y diciendo: Señor, perdóname porque no soy digno ni siquiera ser llamado, a lo que dijo el hijo pródigo, ni siquiera ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y que en ese momento usted se esté arrepintiendo y agarre la copa, y al momento que usted coma el cuerpo de Cristo y beba su sangre, llegue el arrebatamiento y vámonos. Hermanos, nosotros nos vamos. ¿Sabe por qué? Porque en ese momento llegamos a la reconciliación con Dios. Y es lo que Dios quiere, que nos reconciliemos. Hermanos, no podemos estar codiciando las cosas de este mundo. Recuerde, las cosas, algunas son herramientas para poder trabajar en este mundo. Otras cosas son cosas que necesitamos por el sistema de este mundo. El dinero es un sistema de este mundo que necesitamos nosotros para poder manejarnos en este mundo, pero no es algo que nosotros nos vamos a llevar, no, y mucho menos que nos quite y nos arrebate el lugar que a Dios le corresponde en nuestros corazones. Por eso es que necesitamos nosotros tener esa pasión, pero no a lo negativo, sino a lo positivo, a lo que nosotros llevamos a nuestro Señor, nuestro Dios. Sí, amén. ¿Entiendes? ¿Tienes algo? Sí, definitivamente, ¿verdad? Que nosotros tenemos que afianzarnos en la palabra del Señor, porque de Él provienen todas las cosas, y yo creo que si en algo tenemos que entender es de que sabemos que
el enemigo nada tiene que ver. Muchas veces decimos, ¿verdad?, que nosotros somos nosotros mismos los que muchas veces con nuestras concupiscencias, lo que nos conlleva a que nos arrastre a esas pasiones, ¿verdad? Pero cuando las detectamos y cuando nos damos cuenta, cuando el Espíritu Santo nos está diciendo, nos está hablando que hay algo que nosotros tenemos que llevarlo a los pies del Señor, es mejor llevarlo, Señor, mira, estoy en esto, y sincerarse, ¿verdad? Porque yo creo que hablar con Él y hablarle y decirle al Señor de lo que está pasando en nosotros, porque el enemigo sí sabe de nuestras falencias, ¿verdad? Y a veces se van a potencializar muchas veces, porque en la palabra dice que claramente que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Me pongo a pensar que si alguien que tiene una pasión tan extrema al grado que ha dejado en segundo lugar al Señor, pues el enemigo le va a presentar muchas cosas, le va a presentar de muchas maneras, porque hay gente que ruega por un trabajo, ruega, y yo he escuchado, oren por un trabajo, hermanos, pídanle a Dios. Y hay que pedirle al Señor, Señor, que sea tu voluntad, pero si es un trabajo que me va a apartar de ti y que me voy a afanar a las cosas, mejor tenme todavía, como dice el salmista, manténme del pan necesario, para que después no me aparte de ti, ¿verdad? Dice la palabra. Sí, exactamente, es buen ejemplo lo que estás mencionando, porque sí, o sea, a veces nos enfocamos tanto en lo material, claro que hay preocupaciones, sí, porque sobre todo en esta nación que tenemos que pagar biles, ay Señor bendito, pasa un mes y ya estamos pensando en el que viene. Sí. Más cuando uno se basa conforme a su propio, ¿cómo se dice? ¿A dónde pones todos tus? Tu presupuesto. A tu presupuesto, y a veces vienes quedando corto y dices, wow, pero bueno, Dios va a proveer, ¿verdad? Sí, Entonces, pero eso es lo bueno. Que le creamos a Dios. Exactamente. Que le creamos a Dios, porque hermanos, si nosotros no le creemos a Dios, híjoles. Ahorita que me acordé de una anécdota que platicó un pastor, decía que una vez que un hermanito no tenía trabajo, pero llegaba a la iglesia y llegaba hasta con su bicicleta, llegaba al servicio, pues, y todo, ¿verdad? No dejaba de congregarse y todo, pero sí le rogaba al Señor, ¿verdad? Que le diera un carro, ¿verdad? Pues, sí. para transportarse y todo, y le dio el carro, pero después de ahí ya no llegó. Ya no llegó, y dijeron, bueno, tal vez, no sé si le haya hecho daño el carro, no lo sé. No, porque después le llamó al pastor, le preguntó por qué no vienes. Es que me van a rayar mi carro. Mi carro. Se apasionó mucho. Y sí pasa, imagínense, se apasionó tanto por lo material. Y así, hermanos, de veras, no fuera trágico, si no fuera cómico lo que uno a veces comenta, pero así pasa, porque incluso a veces uno mira cosas que uno se queda decir, bueno, ¿qué pasa? Me recuerdo de una anécdota que nos contaba un hermanito muy querido, que él decía que una vez llegó a su casa porque fue al culto, y llegó a su casa y la hermana estaba buscando qué cocinar porque no tenía nada para cocinar. Una familia humilde. Y el hermano se salió para afuera a llorar y decía, Señor, dice que levantó sus manitas arriba y dijo, Señor, soy tu hijo, tengo hambre, ¿qué voy a hacer? Porque incluso pues mis hijos tienen hambre. Y resulta que cuando levantó las manos, él se agachó para seguir orando, cayó una gallina. Le cayó la gallina. ¿Te recuerdas? Y dice que él dio gracias al Señor, ¿no? Pues gloria a Dios. Y la esposa la metieron y cocinaron y cenaron bien a gusto. Resulta que al día siguiente la vecina, vecino, ¿no vio por ahí mi gallina? Sí, es que... Recuerdo lo que dice, no veo por ahí mi gallina. Y dice el hermano, pues, ¿qué le decía a mis amados si ya me la había cenado? Le dije, bueno, pues, yo creo que le ha de haber dicho él a los días, sí, pero yo se la voy a pagar, no se preocupe. Pero en ese momento era necesidad. Entonces, cuando dependemos del Señor, mis amados, Dios hace cosas maravillosas. Yo creo que todos hemos experimentado de un momento a otro algo que nos ha mostrado que el Señor está con nosotros. Tal vez has vivido alguna experiencia en la cual no tenías en ese momento para comprar algo, y alguien llegó y te dijo, mira,
aquí tienes, cómpralo. O tenías hambre y alguien pagó tu comida, como nos ha pasado. Hermanos, a nosotros nos ha pasado cosas bien, bien hermosas que yo las testifico con mucho amor y con mucha gratitud a aquellas personas que lo hacen, porque yo tengo aquí en mi mente un suceso que nos pasó hace tiempo, ¿te acuerdas? Fuimos a cenar, alguien pagó la cuenta y yo no recuerdo quién, hasta ahorita trato de recordarme quién era ese joven y no me recuerdo. Me saludó muy amablemente, hermano David, ¿cómo está usted? Dios me lo bendiga. Y yo pues pensando, ¿dónde te he visto? ¿Quién eres? ¿Dónde? ¿En qué congregación? No, hasta la fecha, mis amados, no me acuerdo. No sé si fue un ángel, no sé, no sé. Pero fue muy bonito esa experiencia. Y nos han pasado algunas otras adicionales, ¿verdad? Sí, qué tremendo. Mira lo que dice el autor de Proverbios, ¿verdad? El que te mencionaba hace un momento, está en Proverbios 30 del 7 al 9. Dice, 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. Wow. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme Santo el nombre Dios. De Dios. Entonces, definitivamente él sabía que verdad que si las riquezas llegaban a él de la manera así, pues en su vida, sabía que verdad él podía caer, verdad, en una pasión y que al decirle así, manténme del pan necesario. ¿Te acuerdas de aquel, a ver si lo buscas, de aquel versículo donde decía David que la riqueza de los impíos por poco me hacen caer, sí. ¿Te recuerdas? Sí. Por lo mismo. Entonces, ese fue el rey David, mis amados. Imagínense cómo es que es tanta la pasión muchas veces o la codicia hacia las riquezas que no importa cómo estemos tal vez o de qué estemos o cómo nos hayan formado, hermanos, cualquiera puede tropezar y cualquiera puede caer. Por eso también la Biblia nos habla que tengamos mucho cuidado porque, wow, ¿cómo dice lo encontraste? ¿Cómo dice ahí? Dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para su padre. No sé si este sea... pues la mano no. Ahí, en lo que lo buscas. Sí, entonces, esto que le estamos comentando, mis amados, es serio, porque precisamente a veces uno cambia las cosas de la vida de templo, las cambia por las cosas materiales, y a mucha gente nos ha pasado. Yo no creo que a usted no le haya pasado por su cabecita o alguien lo ha vivido o algo, o ha pasado algo, porque lamentablemente así pasa. Se lo digo yo porque yo también pasé esa situación, ya se lo comenté anteriormente, 2 trabajos, tratando de supuestamente, entre comillas, ahorrar dinero, pero hermanos, ¿qué ahorra uno? De veras, no. ¿Qué ahorra uno? Yo no recuerdo que haya podido ahorrar algo, pudimos comprado algo con esos 2 trabajos. Al contrario, como que más algo le pasa a uno que como que más uno se endurece su corazón y quiere uno más y no. Mire, la carne, mis amados, es insaciable. Esta carne es insaciable, no tiene llenadera, no tiene llenadero. Uno quiere y aunque a veces uno ya diga, yo creo que ya está bien, no, todavía uno, como los versículos que le mostraba anteriormente, cómo es que codiciamos tanto. Ya ve la codicia que le mostraba, cómo es que la codicia es insaciable, no se cansa. Por eso nosotros creo que si la volteamos la palabra y en lugar de ponerle codicia hacia lo material, le pudiéramos poner codicia hacia Dios, fuera bueno. Codiciar a Dios todo el tiempo, desear su presencia, desear su amor, desear estudiar la palabra, desear estar en oración. Hermanos, eso es una pasión linda. Amén. Mire, Pablo, yo creo que un ejemplo muy hermoso es la vida del apóstol Pablo. Un hombre con tanto conocimiento que, Dios mío, un hombre un apóstol que hablaba unas palabras que hasta ahorita a muchos nos tienen patinando, en lo personal.
¿Cómo podía explicar yo cuando él dijo, os digo un misterio, no todos moriremos, pero sí todos viviremos? Y en un abrir de ojos seremos arrebatados. O sea, qué cosas tan fuertes. Cuando fue llevado al tercer cielo. Otro también, que estando en el monte, Pedro, le cae una revelación. ¿Y cómo es que conoció a Moisés y a Elías y a Jesús? Y todavía le dijo, hagamos 3 ramilletes, uno para Moisés, uno para Elías y uno para ti. La pregunta de aquí era que hace más de 1000 años habían partido Moisés y Elías. ¿Cómo es que conoció él, identificó quién era cuál y cuál? ¿Cómo es que les dijo, él es Moisés y él es Elías? O sea, un conocimiento tan lindo. Por eso que le digo, nosotros deberíamos de tener y vivir y disfrutar ese conocimiento que Dios nos ha permitido tener, aunque sea, perdónenme, aunque sea poco, hermanos. Si con poquito nos emocionamos. Ahora imagínense que nos dé unas cosas poquito más grandes. Por eso le digo que nos apasionemos de Dios, que nuestra pasión y siempre nuestro primer lugar sea Él. Hermanos, porque todo lo podemos con Él. Todo lo podemos en Cristo. ¿Lo encontraste el verso? Sí, es en Salmo 73. Ajá, ¿cómo dice? Del 3 en adelante. Del 3 al 7, perdón. Dice, por tanto tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Santo Dios. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos les saltan de gordura. Wow. Y logran con creces los antojos del corazón. Me llamaba tanto la atención esto porque la codicia o la pasión está en el corazón, ¿verdad? Y solamente el Señor puede transformar ese corazón para quitar todo eso de dentro de nosotros, ¿verdad? Porque si hay una situación así, solamente el Señor puede hacer ese cambio en nosotros, ¿verdad? Reconociendo que tengamos eso dentro, ¿verdad? Sí. Porque pues déjame ver algo rapidito. Sí, podemos sí. decir, no, pero yo no tengo eso, hermana. Pero si nos hacemos la pregunta, ¿qué codiciamos? Y que a veces decimos inconscientemente, nuestras propias actitudes nos llevan a eso, fíjese, nos llevan a eso. Y no descansamos hasta que no lo tenemos, ¿verdad? Digo yo, pues ahora con tantas cosas vemos, por decir así, si ponemos un ejemplo, algo de que muchas veces codiciamos lo que otros tienen, ¿verdad? O que le vemos, por decir así, ya veo ahora con las tendencias de la moda o tendencias de cosas, pues, ¿no? Entonces, aquí se cumple ese pasaje, ¿verdad? Que dice la palabra, ¿verdad? Que dice que codició, ¿verdad? Muchas veces gente que no tiene el temor a Dios y tienen cosas, ¿verdad? Yo me recuerdo, bueno, lo digo en lo personal, hace muchos años, ya tiene como 25 años más o menos, yo estaba recién en el Evangelio. Y recién llegaba, más o menos, tenía como 3 años de estar en este país. Pero me recuerdo de una hermana, que hermanos, usted entraba a esa casa y parecía un palacio, hermano. Oh, sí. Y ella sí. llamó a la pastora, ¿verdad? Porque quería que fueran a orar a su casa. Sí. Porque estaban pasando cosas en su casa. Y cuando llegué, bueno, entonces me recuerdo que llegamos a ese lugar, el grupo de oración, llegamos. Y cuando entramos a esa casa, hermanos, de verdad le cuento, de momento, como que haga de cuenta que pues sentía yo, digo, en lo que nosotros vivíamos, pues como damos a entender, como pues sí. En la humildad, ¿verdad? Digo, hablando en lo que uno tiene. Pero ahí parecía un palacio, de verdad, no exagero, era una mansión. La casa, hermano, estaba de 3 pisos, mármol, sus pisos de mármol y todo, y bueno, linda la casa. Linda la casa, pero llegando a conclusión, a un conocimiento de todo esto, que no había paz. Exactamente. No había paz. Exacto. Y digo, tienen todo,
pero no hay paz. Y dice el Señor que la paz que sobrepasa todo entendimiento es la que Dios nos da. Más sin en cambio, ¿verdad? A esta persona, digo hermana porque ella creo que sí llegó a reconocer, ¿verdad? Al Señor, pero estaba en su proceso, ¿verdad? Tal vez de su despojamiento, porque tal vez cuando fuera de Cristo anheló mucho tener cosas, y a lo mejor pues está bien, es válido, si tenía la solvencia que su esposo se la comprara, está bien, no pasa nada, pero digo yo, pero sí, cuando uno llega a tener todo eso y llegas a los pies de Cristo, se va uno a dar cuenta de todo lo que Dios le ha dado, porque eso definitivamente cuando llega al corazón y uno sabe que es agradecido, pues no le van a afectar las cosas. Pero yo lo digo en lo personal conmigo, yo sí me admiré de ver lo que había en la casa de ella. Pero resulta que pues, ¿verdad? Ella estaba en su proceso de divorcio. Bueno, lo que comentaba. Entonces, decía yo, tienen todo, no tiene paz, está con su situación de su divorcio y bueno, y vive ella es sola, no tenía hijos, no tenía una compañía, no tenía alguien que, ¿verdad? Entonces su primera necesidad pues era que ella, ¿verdad?, se orara por su casa porque sentía pesadez el ambiente, ella misma lo contaba. Sí, es que son etapas bastante difíciles. Sí, son difíciles. Entonces, pues definitivamente conforme pasa el tiempo, pasó el tiempo, pues empieza uno a ver que pues en su casa uno, ¿verdad?, empieza uno pues que estaría bien acá, ponemos esto acá, ¿verdad? Sí, si nos da la solvencia para comprarlo, amén, ¿verdad? Pero a veces nos endeudamos. ¿Por qué? Porque deseamos cosas que pues que no nos da nuestro gasto, o como decir lo que entra, pues, valga la red, su presupuesto. Entonces, muchas veces ahí es a donde cae uno en la trampa, hermanos, a donde uno se endeuda, a donde a uno siente ya el agua de las deudas hasta la garganta, y uno se está ahogando en eso. ¿Todo por qué? Porque nos dejamos llevar por las cosas, por lo que deseamos. Muchas veces son cosas que no necesitamos. Son cosas que no son tanta importancia. Digo, dice la palabra que el Señor siempre va a proveer su alimento y su vestido y todo, pero no debemos afanarnos si salen que modas y esto, y yo me tengo que afanar y que tengo que tener el último grito de la moda. No, hermanos, no hagamos eso, porque pues no nos llevará a buen puerto. Amén. Yo creo que el tiempo ya se nos fue el tiempo, Dios mío. Pero sí, hermanos, yo creo que este pasaje de Juan 2:16, mire cómo Dios habla al cuerpo, habla al alma y habla al espíritu. Amén. Son tres cosas que tenemos que analizar. O sea, en donde más afecta, creo yo que todas afectan, pero en la que más afecta es en el alma. Cuando deseas tanto y te impregnas las cosas en el alma, híjoles, el alma es como les explicaré, es aquellas cosas que estás deseando tanto que te impregnas de ellas y solamente se manifiestan en tu cuerpo. Todo lo que hay dentro de ti, lo que hay dentro de ti, en lo profundo de ti, es lo que se va a manifestar en tu cuerpo. El cuerpo es el, ¿cómo le explicaré? Es el medio donde se transporta. Sí. Es el medio. Entonces, cuando la persona por dentro tiene conflictos con las pasiones que estamos mencionando del mundo, se le van a manifestar en el cuerpo. Todas. Entonces necesitamos trabajar con ellos. Necesitamos trabajar y pedirle a Dios que nos ayude para poder buscar la forma de que todas aquellas cosas que hemos tenido no nos afecten tanto ahora que estamos en Cristo. El comentario que hacías de esta hermana, yo recuerdo. Pero hermanos, fíjense qué cosas, porque a pesar de que tenía todo, como dijo mi esposa, no tenía paz. Y así nosotros con esto vamos cerrando. Podemos tener muchas cosas, pero hermanos, lo más importante es que tengamos la paz de Dios. Lo más importante es que en ti esté la paz, que todo lo que tú tengas paz, que no tengas aquella congoja, aquella preocupación y que te digas, ay, pero es que no lo he pagado o todavía me falta. No,
sino que todo lo que tengas humildemente, si se puede decir, que tengas paz, que te sientas en paz contigo mismo y que lo disfrutes porque sabes que Dios te lo dio, Dios te lo dio. O sea, eso es lo que hay que entender, que cuando provienen las cosas de Dios, y con esto terminamos, cuando provienen las cosas de Dios, cuando Dios te da las cosas, te va a traer paz. Cuando las cosas provienen de Dios, te va a traer paz. Vas a tener paz, sea lo que sea, vas a tener paz. Pero cuando las cosas no provienen de Dios, vamos a tener conflictos. Vamos a tener conflictos, no vamos a estar tranquilos. Por eso, siempre que usted haga algo, acuérdese, mi amado, órele al Señor. Señor, es tu voluntad que pueda hacer esto, es tu voluntad que pueda hacer otro. Siempre orémosle al Señor y pidámosle a Dios guianza. Amén. Guianza para todo, porque mire, este pasaje que le leía de 1 de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, mire, las pasiones de la carne, que es lo que estamos platicando ahorita, la pasión de los ojos, ese es otro tema, y la arrogancia de la vida. Padre Santo, mire, hermanos, ay, Señor, hay mucho por qué caminar, por qué hablar, pero el tiempo alguien se me nos preguntaba así rápidamente, ya sé que el tiempo ya se está agotando, pero una pasión de la carne puede ser que seamos adictos a o ¿cómo se dice eso? Cuando estás un equipo de fútbol que no llegas al servicio. Sí, es fanático, ¿no? Sí, puede ser puede ser tan apasionado. Es que la pasión por el fútbol, y así por muchas cosas. La pasión por el juego, la pasión por muchas cosas. Por ejemplo, ahorita podemos incluso hablar de las famosas redes sociales, la pasión por las redes sociales, que a veces hermanos, con esto termino, a veces pasamos mire, chequee su celular, cuántas horas pasa usted en el teléfono. Ahí le va a marcar cuánto tiempo usted está metido en el teléfono. En lo personal, yo diría cuánto tiempo estamos desperdiciando en el teléfono. Porque, hermanos, algún provecho tendrá, no lo sé. Yo creo que estaban bien los flip-flops que nomás tenían. Tal vez sí, aquellos telefonitos, ¿verdad? Pero bueno, tendríamos que ver. Ahora, las cosas están puestas, sí, pero no para ser, como dice aquí, para no tener pasión a ellas, codiciarlas a ellas, no, sino que como un medio, solo con un medio. O sea, algo te va a ocuparlo, qué bueno, pero está ahí. No tener tanto eso, porque realmente ese tiempo que pasamos muchas veces en las redes sociales, hermanos, pudimos haber ocupado para tener una buena plática con la familia, una buena plática con tu pareja, tú mismo meditar en la palabra, en oración. Si pasas 3 horas, Dios mío, 2 horas, santo Dios, que no se puede agarrar, que no se puede hacer, leer la palabra, o qué sé yo, revisar el tema del pastor la semana pasada, o lo que tú gustes. Pero regresemos a los principios, mis amados. Regresemos a los principios. Volvámonos al principio, a cómo empezamos, cómo empezó nuestra vida como creyentes. Tengamos eso en mente y trabajemos en pos de esas cosas. Y mire, vayámonos despojando de las cosas materiales, porque, hermanos, honestamente todo se va a quedar. Yo ahora que con esto termino, ahora que nos cambiamos, Dios mío, dije, yo no sé por qué uno se afana a tener tantas cosas o acumular tantas cosas. Lo más cómodo que puedas tener es, digo, en mi opinión, aclaro, mi opinión, lo más cómodo que puedas tener y lo más tranquilo, creo que es más que suficiente. Es mi opinión. ¿Verdad? No sé. Amén. Amén, hermana María. Sí, pues, ¿algo más? No, pues creo que vamos a continuar. Ese tema se da para mucho, tiene mucho definitivamente. Ay, sí. Que uno puede aprender de todo esto, ¿verdad? Solo estos sí. pasajes nos van a abrir un poco más el panorama de que necesitamos servirle al Señor. Sí. Bueno, rápidamente ya vamos a concluir, vamos a orar para terminar. Solo quiero mencionarles que mañana tenemos nuestro servicio de oración a las 7. Mande sus peticiones. Amén. De Escriban oraciones. sus peticiones, mis amados.
y lo puede mandar al 971-330-8787. Repito el número, 971-330-8787. Ahí en el WhatsApp también. En el WhatsApp también. O aquí en la página, ahí donde usted está, ahí escríbala. Ahí nosotros revisamos los comentarios y ahí apuntamos su petición. Sí, y sí nos gustaría definitivamente que nos mandara un mensajito, ¿verdad? Si su petición ha sido contestada, creo que también sería de mucha edificación para todos. Ya hemos recibido algunas respuestas de algunas peticiones que Dios ha contestado, pero igual, cuando Dios le conteste, hermanos, ya me contestó el Señor, gloria a Dios. Amén. Para que también le demos a otros que también lo necesitan, porque hermanos, necesitamos oración todos. Todos necesitamos oración. Así que les dejamos. Gracias por acompañarnos en nuestro discipulado ministerial. Esperemos que esta clase haya sido de bendición para también ustedes, como lo ha sido para nosotros. Cuando estamos estudiando, nos ponemos a pensar, nos ponemos a analizarnos y wow, Dios es tan bueno, mis hermanos, y en este año tan lindo, tan especial, Dios va a hacer cosas maravillosas en nuestras vidas, nuestras familias y sobre todo en nuestras congregaciones. No le tengamos miedo a Trump. No le tengan miedo a Trump. Así que, hermanos, que pase usted feliz noche, Dios me los bendiga y nos vemos mañana a las 7 de la noche en nuestro culto de oración. Amén, María María. Sí, solo déjeme orar para amén. terminar. Sí, claro. Y gracias a todos por los que se conectaron, amados. De verdad, gracias, muy amables por estar presentes aquí. Y vamos a orar. Amén. Amén. Señor y Padre Celestial, sí, te damos gracias infinitamente, Padre, por habernos permitido, Señor, el poder transmitir, Señor, Señor, discipulado, gracias. Señor. Que la palabra, Señor, sabemos que viaja, Señor, aquellos que la escuchen, Señor, aquellos que, Señor, llegue esta palabra, que sea, Señor, una palabra que los transforme, Padre, que les hable a sus corazones. Señor, en el nombre de Jesús nos hemos declarado buena tierra para tu buena palabra en nuestros corazones, Señor, que traiga ese fruto para lo cual la Señor ha sido enviada esta palabra. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, aguárdale, Señor, y que todo lo que el Señor recibimos de ti, Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén, Señor. Gracias, Señor. Y amén. Amén, mis amados, Dios me los bendiga y nos vemos en una próxima transmisión el día martes a las 7, nuestro culto de oración, el viernes tema familiar y el domingo nuestro culto de alabanza y adoración al Señor, siempre rogándole a Dios que nos dé la palabra para que todos seamos bendecidos. Amén, mis amados, que pase usted feliz noche, hermana María. Gracias, amados, que pasen buenas noches. Bendiciones.